hablamos de cómo los niños aprenden un idioma. Los niños de España hablan español. Los niños que crecen en Tanzania, pues hablan suajili. Los niños en Nueva Zelanda, pues hablan inglés. Parece que los niños pueden adquirir el idioma de su entorno de forma muy rápida, en los primeros 4 o 5 años. En cambio, los adultos cuesta muchísimo aprender un idioma que no sea su idioma materno. Entonces, independientemente de que pasamos 10, 5, 15 o 20 años en un país extranjero, pues nos cuesta muchísimo entender, nos cuesta muchísimo aprender el idioma. ¿Y por qué los niños tienen esa capacidad de aprender un idioma y los adultos no? Y en este capítulo lo vamos a ver, descubrir cómo adquieren un idioma por parte del niño. Pues ahora os voy a contar 3 ejemplos acerca de cómo aprende un niño su idioma. El primer ejemplo es lo que llamamos la lengua de signos de Nicaragua. En 1970 el gobierno de Nicaragua creó la primera escuela para los niños sordos en la zona. Pues la peculiaridad de esta escuela es que el 90% de los alumnos proviene de la familia donde los padres, que son gente normales, que se podía escuchar y se podía hablar. Lo que pasa es que el niño nació sordo. Entonces los niños provienen de diferentes casas, habla con sus padres de una forma u la otra, o sea, de formas diferentes, lo que llamamos lengua de signos de casa. Entonces, los niños que provienen de diferentes familias que hablan, entre comillas, diferentes idiomas, diferentes lenguas de signos de casa, se juntaron en la escuela. Entonces, ellos empezaron a hablar, empezaron a señalar, empezaron a decir cosas entre sí y así creó un idioma. Lo que pasa es que la primera generación que era lengua de signos aleatoriamente. O sea, el lengua de signos es un idioma que el espacio juega un papel muy importante. Es decir, la derecha o la izquierda es muy importante para señalar. Entonces, pero el punto de referencia de es una derecha o izquierda, depende de a quién le toma el punto de referencia. O sea, por ejemplo, mi izquierda para ti es la derecha. Entonces, hay un cierto alumnos que enseñaron el izquierda como su punto de referencia, o sea, como toma el punto de referencia como el hablante, y la otra como el oyente. Entonces, no tiene una forma en común. Lo que pasa es que cuando entra la segunda generación, la segunda generación no solamente hablaron entre sí, sino también hablaron con los compañeros de la primera generación. Y la curiosa es que en la segunda generación, ya no tiene esa forma aleatoria, ¿vale? Se ha tenido una cosa en consenso. O sea, siempre tomamos la referencia del hablante como, una forma de señalar. Lo cual quiere decir que los niños de la segunda generación, ya tenían una cosa que se parece mucho a la sintaxis. Que no son palabras sueltas aleatoriamente o aquí o allí, sino siempre tenemos una tendencia, o sea, tiene una regularidad. Ahora vamos a ver un vídeo donde las dos generaciones se comunican entre sí, ¿vale? La mujer que es la primera generación tiene unos 35 años y el niño que es su sobrino es de la segunda generación. Y vamos a ver cómo que la segunda generación tiene un idioma tan sofisticado. O sea, se crearon un idioma desde la primera generación a la segunda generación, hay muchas diferencias. Fíjate que no estamos hablando de la evolución del idioma en millones de años, sino estamos hablando de la creación de un idioma en 30 años. Y ahora, el lengua de signos de Nicaragua es una lengua de verdad. Es una lengua de signos que forma parte de
la familia de lengua de signos. There's a tree on this side and a man facing forward holding a stick. And they picked them up. Great. Look here. Yours has the tree on the left. It's supposed to be over here on the right side, see? It should map to the picture. Yours is over on the other side. Oh, I get it. Is it clear now? Okay, so those ones I messed up before. They're so picky and confusing. So I'm supposed to sign it. The tree here, and then the man on this side facing this way, stick in hand. I just look. Simple. The picture's right there. I just sign it like I see it. It's automatic. I don't know what to tell you. It's different for me. It's direct. It's automatic. Just make sure your signs line up with the picture, okay? What do you mean line up? Suppose you had a tree here and a man here next to the tree, and you're looking at it from over there, signing it. You wouldn't sign tree here. It doesn't line up right. You'd put it over here where it lines up. Perfect. Then on the left, you line up whatever goes on that side. If it were a tree like this, and then you line the man up, and you show which way he's looking. That's it. Easy. Pues esto es lengua de signos. ¿Existe casos así, pero en lenguas hablados? Pues sí, eso es el caso del idioma Topisin de Papua Nueva Guinea. Entonces, al principio nadie hablaba el idioma Topisin. Entonces, el idioma se creó por los inmigrantes. En su momento, pues diferentes inmigrantes que provenían de diferentes países, pues vinieron a Papua Nueva Guinea a trabajar. Lo que pasó es que ellos tenían que hablar, tenían que comunicarse entre sí. En ese sentido, pues inventaron un sistema de comunicación. Entonces, usaba una palabra que se llama Bombay para indicar el futuro. Por ejemplo, puede decir Bombay, me go, significa pues voy a un sitio mañana o en el futuro, por ejemplo. Entonces, poco a poco lo que pasó es que esta Bombay, la palabra Bombay, pues se acerca cada vez más al verbo. O sea, en vez de decir Bombay me go, pues se dice pues me Bombay go. Pero nada especial pasó. Hasta que, pues, a veces algunos inmigrantes, pues, se quedaron a vivir en el país. Y se casaron y tuvieron hijos. Lo que pasa es que como el padre y la madre solo hablan ese idioma, pues, ese idioma, pues, se convirtió en la única fuente de lengua materna del niño. Pues, ahora empiezo a pasar el milagro. Los niños que tenían el Topisin como lengua materna empezaron a utilizar una morfema para indicar el futuro. Entonces, ya no utiliza el Bombay go, sino go. Y ese B es como una morfema que indica el tiempo del futuro. Entonces, en los 100 años, nadie ahora recuerda qué es Bombay, que la palabra me proviene de la Bombay, que está al principio y luego mueve al verbo y por último se convirtió en una morfema, un marcador del futuro. Y ahora el Topisin es uno de los 3 idiomas oficiales del país. Ahora no estamos hablando de la regularidad de un idioma, la consolidación de un idioma, pues durante 1000 años. Estamos hablando de una historia de 100 años solo. En 100 años inventaron un sistema, pues, que tenía una morfología complicada. Pues en solo 100 años inventaron un sistema de comunicación, un idioma que tiene un morfema sofisticado, que tiene una morfema de marcador del tiempo. Pues por último voy a enseñar que un caso de que los padres que no hablan idioma, pero los niños sí. Pues este es el caso del Simón. Entonces, el Simón es un niño, pues, sordo. Entonces, empezaron a aprender el lengua de signos de América, pues, desde los 5 o 6 años con sus compañeros de clase. Lo que pasa porque sus padres, pues, no hablan, a pesar de que sus padres
también son sordos, pues no habla ese idioma, o sea, no sabe el signo del lenguaje de América. Pues empezaron a aprender juntos. Si fijamos en la gráfico, podemos ver que el Simo, pues su capacidad lingüística, que se parece que no es más o menos lo mismo que sus compañeros, cuya lengua materna es lengua de signos americano. En cambio, sus padres, a pesar de que son adultos, pues no pueden lograr el mismo éxito que su hijo. En este sentido, el niño puede aprender un idioma que no sea el idioma hablado de sus padres. Simplemente, pues escuchando lo que dicen sus compañeros, pues así ya puede aprender. Pues estos ejemplos anteriores, lo que quería transmitir la idea es que la capacidad de generar, la capacidad de aprender un idioma, pues es innata. Y no depende de si el input es mucha cantidad de input, o input es un trozo de input, o no existe el input en el caso de Simo, pues el niño, aún así, el niño puede hablar el idioma, puede adquirir ese idioma. Es decir, si ponemos dos niños juntos y se hablan entre sí, y le damos un poco de tiempo durante 20 o 50 años, pues surge un idioma nuevo. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy, pues nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!